¿Están animados? Vienen nuevos tiempos, necesitamos estar atentos. Estamos cantando que queremos arder, ¿verdad? Puedes tomar tu lugar. Me da mucho gusto poder saludarte esta noche. ¿Por qué no saludas a la persona que está a un lado de ti? Si no la conoces, preséntate, dile qué bueno que estás en este lugar. Estás en el lugar correcto. Pues familia, ¿hay alguien que nos visite por primera vez? Que pueda levantar su mano. Allá, muy bien, bienvenidas, si se pueden acercar a ella. Qué bueno que estás aquí, nos da mucho gusto poder saludarte. Qué gusto que estés aquí. Dios te trajo por una razón muy especial, eres especial para Él y nos da mucho gusto tenerte, que te sientas como en casa. De este lado, de mi lado derecho, hay una sala de bienvenida. Si gustas pasar al final, nos gustaría pues poder conocerte un poco más, poder platicar contigo. Y bueno, ¿cuántos saben que ya comenzaron los grupos en casa? ¿Quiénes alguna vez han asistido a alguno? Ah, muy bien, eso, muy bien. Bueno, pues vamos a ver un pequeño video. Pues mira, ahí en pantalla y en varios lugares aquí del auditorio y ahí con los anfitriones hay un QR para que tú puedas tener un poquito más de información, para que tú sepas qué grupos en casa están cerca de ti y pues para que te puedas integrar a alguno. Y bueno, ¿cuántos saben lo que va a haber este domingo? A ver, ¿quién ya sabe qué va a haber? Muy bien, la kermés, muy bien, así es, va a haber una kermés y Amistad Las Torres y Liceo del Reino están uniendo fuerzas para que todo esto sea posible. De verdad nos estamos esforzando. En Liceo del Reino los niños están súper emocionados, los papás, de poder recibirte este domingo 2 de marzo, que es el Día de la Familia, para que tú puedas asistir. Después de la primera reunión, en la mañana va a haber desayunos. Entonces pues trae mucha hambre porque va a haber de todo, va a estar súper buenísimo. Pero en la tarde, después de las 2, pues va a haber muchísimas más actividades para toda la familia. Y fíjate que todo esto que estamos haciendo tiene un propósito. Y es que todo lo recaudado va a ser para poder equipar un centro de cómputo para Liceo del Reino. ¿Estás emocionado? Dios puede hacer milagros, ¿verdad? Sabemos que a los que dan de corazón, Dios multiplica, ¿verdad? Entonces, pues tenemos una expectativa súper grande de lo que el Señor va a hacer este domingo. Pero habrá una preventa de boletos. Esto es para evitar un poco pues las filas que de repente se hacen. Entonces va a haber un tiempo para que tú puedas comprar boletos de 8:30 a 9 de la mañana. Esto es con el fin de poder atenderte mejor. Y pues nos vemos este domingo. ¿Quién va a venir? ¿Quién va a traer invitados? Muy bien, eso es todo. Ok, pues nos vemos este domingo. Y mañana también tenemos algo súper especial. ¿Qué va a haber? Velada de oración. Si tú nunca has asistido a alguna, déjame decirte que de lo que te estás perdiendo, porque son tiempos bien especiales en los que nos unimos como familia, en los que Dios nos habla constantemente. Y mañana va a haber un tiempo de oración y vamos a tener invitados especiales del Instituto Antorchas de Amistad de Puebla.
Se va a poner buenísimo, entonces no te lo puedes perder. Vente mañana a las 8 de la noche porque pues se va a poner muy bueno. Y, ok, ¿cuántas parejas jóvenes que están a punto de matrimoniarse andan por aquí? Muy bien. ¿Y cuántas parejas que a lo mejor pues tú dices, no, pues yo ya vivo con alguien, pero jamás me he casado? Bueno, pues quiero darte una información así súper padre. Y es que va a haber un curso prematrimonial en el que pueden asistir pues parejas que se van a casar o que ya viven juntos pero no se han casado. Entonces este informe y registro es con Fer y Sandy. Entonces van a estar al final, tú te puedes acercar, estás interesado, pues para que ellos te puedan dar un poquito más de información. Y pues vamos a orar por nuestros diezmos, vamos a orar por nuestras ofrendas y quiero que me acompañes a 2 Corintios 9:6. Y 2 Corintios 9:6 dice, recuerden esto, el que siembra escasamente, escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia cosechará. Y damos al Señor en obediencia y de corazón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él es fiel a sus promesas. Entonces vamos a orar. No sé si alguien necesita un sobrecito para su diezmo. Los anfitriones nos van a apoyar en repartir a los que necesiten. Si necesitas alguno, levanta la mano para que los anfitriones puedan saber si alguien necesita sobre. Y vamos a orar. Amado Jesús, te damos tantas gracias porque tú eres un Dios fiel. Gracias, Señor, porque nada nos falta. Gracias, Señor, porque tú eres bueno todo el tiempo. Te damos de corazón, te damos en obediencia, Señor. Gracias, Padre, porque nada nos falta si tú estás con nosotros, Señor. Gracias, Padre, por nuestros empleos. Gracias, Señor, por cada fuente de provisión. Aún provees, Señor, lo que sea necesario en cada familia, Padre. Si hay falta de trabajo, provee tú, Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro buen Padre, porque tú tienes control, Señor, y tienes cuidado de tus hijos. Te amamos, Señor, y te damos con nuestro corazón alegre. En el nombre de Jesús, amén. Y puedes pasar a depositar tu diezmo o en pantalla está el número de transferencia. Chicos de Torres Kids están allá esperando a tus hijitos si quieren pasar a su clase. Muchas gracias. Nos hacemos responsables, la llama no se apagará. Nos hacemos responsables, la llama no se apagará. Nos hacemos responsables, la llama no se apagará. Nos hacemos responsables,
Buenas noches. ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Qué bueno, me da gusto. Acompáñame a orar. Vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Padre, ayúdame en esta noche, Señor. Que sea tu palabra, que sea tu Santo Espíritu y que seas tú, Señor, quien sea reconocido en medio de nosotros. Te pido tu gracia sobre mí para poder entregar el mensaje y tu gracia sobre cada uno de los que estamos aquí reunidos para poder recibir, Señor, en nuestro corazón y en nuestro espíritu aquello que tienes para nosotros para esta noche. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tecnología al servicio de la comunidad. Ya los extrañaba. ¿Cuántos de aquí vivimos nuestra infancia por ahí de los 70s? No es por evidenciar, nomás quiero saber, ¿no? 70, 60 o antes de los 70s. A ver, levanten su mano, sin pena. Bueno, pues tú que levantaste tu mano, quiero decirte que yo he llegado a la conclusión de que tú y yo estamos vivos de puro milagro. Porque vivimos unos tiempos, ¿cómo era nuestra infancia? Yo me di cada batacazo, trepando árboles, corriendo, me caía un tanque de agua, me resbalé por el tronco de un árbol, se me reventó un columpio. La bicicleta, ¿para qué te cuento? Tenía un amigo que tenía mi bicicleta era de esas, tenía las dos llantas iguales, la de delante y atrás. Pero había unas bicicletas muy bonitas que eran modelo Vagamundo, algo así, que la llanta de adelante era más chiquita, tenía el manubrio como por acá. Y entonces un amigo tenía una de esas bicis y un día andaba con él. Espero que mi mamá no me perdone por de lo que se va a enterar hoy. Porque yo le decía que iba a hacer tarea, pero la verdad es que nos salíamos con el amigo a andar. Yo tenía prohibido andar en la calle en bicicleta, pero aún así me salía, perdón, ya le pedí perdón a Dios. Y entonces nos ocurrió cambiar bicicleta. Y entonces voy yo en la Vagamond, bien tendido de bajadita, y de repente quiero dar vuelta, pero no calculé que esas bicicletas daban una vuelta medio rara precisamente porque la llanta de adelante era más chiquita. Entonces el momento que doy vuelta, la llanta de adelante como que se frena y salgo. Yo no sé cuántas vueltas di en el aire, caí. Y obviamente en esas salidas, me acuerdo cuando íbamos de vacaciones al pueblo, pues se supone que no podíamos ir al río solos, pero salía con mi grupo de amigos. ¿Y a dónde crees que íbamos? Al río. Y de repente pues que ya te le subías a un caballo, que ya andabas haciendo cosas y te caías, pero no podías decir nada. Entonces yo llegaba a la casa así, calladito, me dolía todo, pero porque sabía que me iba a ir peor. No había caída que pudiera superar lo que me iba a pasar en casa si mi mamá se enteraba. Y no sé si tengan la primera imagen, si me la pueden proyectar, porque vivimos en otros tiempos y esos eran, está nada más allá, ya no está allá tampoco, ¿dónde está? Esos eran los triciclos de mis épocas. Rudos, pesados, y ese está nuevo. A veces andabas en uno, lo primero que se le caía era el plastiquito de los pedales. Luego la llanta se empezaba a abrir porque eran como de un plástico duro y se empezaba a abrir, ¿no? Y después andabas con el puro fierro, ¿sí? ¿Cómo son los triciclos de las nuevas generaciones? Pásame la siguiente, por favor. Su sillita, su cinturón, su toldo y su manijita para que la mamá o quien lo lleve empuje, porque ya el niño ya ni siquiera quiere pedalear. ¿Por qué te digo esto? Porque hemos visto cómo la sociedad va cambiando y vamos perdiendo algunas cosas que son habilidades necesarias para la vida. Hoy, por ejemplo, estaba leyendo un artículo que los gerentes y la gente que ocupa puestos directivos en las empresas batalla mucho con las nuevas generaciones, porque no toleran, por ejemplo, un regaño. Y no estoy hablando a favor del regaño, no, creo que también como líderes hay que desarrollar algunas otras habilidades, pero batallan mucho con eso, batallan mucho con las exigencias, con los horarios, ¿verdad? Dicen que llegó un cuate a hacer examen para entrar a la marina y le preguntaron si sabía nadar y dijo, pues ¿qué no dan barco?
Entonces, ha ido cambiando. Hay una tolerancia en estos tiempos, perdón, una intolerancia a la frustración. Tú lo ves ahora. Y es muy manifiesta en los pequeños. ¿Sí? ¿Has oído hablar de los niños rata? Ya pasó el concepto de moda, incluso ya evolucionaron a algo más sofisticado, más agresivo, más peligroso, ¿verdad? Pero el niño rata era el niño que estaba tan clavado en los videojuegos que si le quitaban el videojuego era un drama, si no pasaba de nivel era otro drama y era un caos alrededor de todo eso. Y lamentablemente muchas de esas actitudes están incluso llegando a la iglesia. Y a veces llegamos a la iglesia y no soportamos el trato. Y a veces por cosas tan simples. Yo suelo decir que durante la pandemia fui casi inmolado y me tocó cuidar en la puerta. ¿Se acuerdan de mí? Algunos a lo mejor que estaba yo, cubrebocas, ¿no? Y eran unos agarrones con algunas personas por el cubrebocas. Cuando yo decía, pues lo simple es póntelo y ya, ¿no? O póntelo bien. Algunas personas se molestaban porque decían, oye, te puedes poner, traían el cubrebocas de bufanda. Entonces, no, es cubreboca arriba, ¿no? Y por algo tan insignificante, de repente eran cosas y surgía un conflicto y decías, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es realmente el problema? Y como te digo, entonces, porque hemos perdido algunas habilidades sociales, pero también algunas características o habilidades personales que son muy necesarias y que necesitamos ir desarrollando. Y en las últimas semanas, si tú echas un poquito el disco para atrás, pues hemos aprendido y nos han estado hablando de muchas cosas como tristeza, depresión, culpabilidad, amargura, y nos han estado hablando también mucho de la cultura del reino, ¿verdad? Y la cultura del reino no tiene que ver nada más, o el vivir la cultura del reino no tiene que ver nada más con las cosas que nosotros hacemos. Puede venir un finlandés a México y cantar con mariachis y festejar el 15 de septiembre y comer chalupas, molotes, picante y todo, y hace todo lo que hace un mexicano, pero no es mexicano, ¿verdad? Y nosotros igualmente podemos tratar de vivir la cultura del reino y hacer las cosas que se hacen en el reino, pero si no hay un cambio profundo y algo que llegue más adentro, seguiremos siendo pues no ciudadanos del reino. Y eso tiene que ver con una palabra que a mí me gusta mucho, que es carácter. El vivir la cultura del reino no tiene que ver nada más con lo que hacemos, sino con lo que somos, y eso lo expresamos a través del carácter. En Hombrial Máximo, aprovecho para hacer el comercial, pues se nos habla mucho, ¿verdad?, del carácter, de establecer en nosotros el carácter de Cristo, la imagen y semejanza en el carácter de Cristo, de poder dejarnos llevar y poder establecer en nosotros el carácter de Cristo. Y ese es un concepto que yo quiero enfatizar esta noche, pero quiero empezar por hacer una distinción, porque a veces confundimos carácter con temperamento y son dos cosas diferentes. El temperamento, voy a hacer un resumen de muchas cosas que leí, pero dice que es una predisposición natural e innata a reaccionar de determinada manera a las situaciones. Es como reacciono de manera natural, ¿sí? Y tiene que ver, eso ya es anotación mía, con las emociones. El temperamento tiene que ver con mis emociones y la manera en que las expreso. El carácter, por otro lado, son aquellos rasgos que vamos construyendo y afectan también la manera en que reaccionamos ante las situaciones. Si yo lo pudiera expresar en términos bíblicos, el temperamento son las emociones y el carácter tiene que ver más con el dominio propio. El temperamento es algo con lo que nacemos. El carácter es algo que vamos construyendo o que se construye en función de nuestro entorno. Y es muy importante entender la diferencia. Cuando conocemos a una persona, por ejemplo, que se enoja mucho, ¿qué decimos? Que tiene el carácter ¿cómo? Muy fuerte, es de carácter fuerte. Y la verdad es que no.
Si yo soy una persona que se enoja y explota por todo, en realidad no soy de carácter fuerte. Al contrario, mi carácter es tan débil que es gobernado por mi temperamento. No sé si me estoy explicando. ¿Que hay una araña o algo así? ¿O qué es esto? Sí, una araña. Entonces, mi temperamento diría, ¡ay, una araña! Pero como soy hombre de carácter, nomás la veo, ¡ah, una araña! Me cayó bien el ejemplo. Ok, entonces distingamos, el temperamento es algo con lo que nacemos, pero es algo que tenemos que ir trabajando para ir construyendo nuestro carácter y fortalecer nuestro carácter. Ahí es donde Dios quiere obrar en nosotros. Y hay muchos aspectos y muchas cosas y muchas cualidades o características que tienen que ver con el carácter. Y yo quiero hablar de una en especial el día de hoy. Y por eso, si me muestran la siguiente, esta charla se llama resiliencia. Quiero hablar de la resiliencia. La resiliencia no solamente, aquí ven una florecita y está en la nieve. Y eso es precisamente la resiliencia. El poder es nuestra capacidad de adaptarnos positivamente a situaciones adversas. Repito, la resiliencia no es nada más el poder atravesar los problemas, sino poder atravesarlos y adaptarnos positivamente. Y tú y yo hemos visto, y regreso al tema de la pandemia, porque nos da una muy buena ilustración de cómo una misma situación afecta de manera diferente a diferentes personas. Y había personas que se tiraron al drama, se envolvieron en el temor, ¿verdad? Y no te asomes a la ventana y no prendas la tele, no sea que también se transmita por la tele. Y luego veíamos el otro extremo, pero no pasa nada, que no sé qué, ¿no? Y había personas más ecuánimes que decían, me voy a cuidar, pero como decía el Chapulín Colorado, que no panda el cúnico. Entonces, es importante que nosotros podamos entrar en esta dinámica de resiliencia, ¿sí? Es una característica de nuestro carácter que tenemos que ir formando y cultivando para poder desarrollarla. Entonces no tiene que ver, como te decía, nada más con el atravesar los problemas, sino en cómo voy a salir de los problemas. Esa es la gran diferencia. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de resiliencia y vamos a ver qué nos dice la Biblia. Y la Biblia nos habla muy claramente de que vamos a tener tribulaciones. Dios no nos ofrece una vida sin problemas. Si la persona que te compartió de Cristo te dijo que por venir a conocerlo a Él y recibir a Cristo se iban a acabar tus problemas, pues dile que cambie su speech, porque no es así. La vida está llena de situaciones que están fuera de nuestro control. Algunas son problemáticas, algunas son difíciles, algunas son tristes, algunas son injustas. ¿Quién no ha vivido una injusticia en la vida? ¿Sí? Si no, pregúntenos a todos los que le vamos al Cruz Azul. ¿Verdad? Pasamos por situaciones que te deprimen, te enojan, te ponen triste, te duelen y es parte de la vida. Así es esto, es parte de la vida. Hace tiempo mi papá me preguntaba por qué estábamos pasando por una situación complicada y decía, ¿por qué les pasa a ustedes si están ahí? Y le digo, papá, cosas buenas le pasan a gente mala y cosas malas le pasan a gente buena. Es la vida. Así es la vida, es la realidad. No podemos pelearnos en contra de la realidad, pero sí podemos determinar la manera en cómo enfrentamos esa realidad. Y ahí es donde Dios nos equipa y donde Dios nos fortalece y donde Dios quiere desarrollar en nosotros el carácter que nos permite enfrentar las situaciones. Reaccionamos de maneras diferentes. Y yo lo he visto cuando de repente hay una situación así como de emergencia o algo, hay personas que se bloquean. Y hay personas que pues yo le entro si no hay nadie más. Y verdad, o sea, reaccionamos de manera diferente, como con la araña. Entonces, ¿qué es la resiliencia? Es esa habilidad que nos permite, y yo quiero subrayar esa parte de positivo, ¿sí?
adaptarnos positivamente. Fíjate lo que dice en 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y si está hablando de eso, y si habla de tribulación momentánea, ¿qué quiere decir? Que va a haber tribulaciones, que vamos a enfrentar problemas. Sí, pero dice que si nosotros tenemos un enfoque correcto, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y Juan 16:33, en este pasaje Jesús les dice a sus discípulos: estas cosas les he hablado para que tengan paz. Y luego les dice: en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Si Él nos dice que vamos a tener aflicciones, ¿qué crees? Vamos a tener aflicciones, no hay de otra. Porque la vida así es, y porque también el caminar con Cristo en muchas ocasiones nos va a poner en situaciones que te puedan generar estrés, angustia, aflicción, a lo mejor hasta tristeza y cierto dolor. Se siente bien gacho cuando la gente te rechaza por tus creencias, ¿no? Pues todos somos, Dios nos creó para vivir en comunidad, y cuando eres excluido, pues sí se siente feo. Se siente feo cuando se burlan de tus creencias, ¿verdad? Imagínense, yo me convertí de soltero y vivía con otros 2 amigos, y pues de repente ya no participaba en lo mismo que ellos, y de repente ya en mi cuarto se escuchaban alabanzas y cosas así, y era yo la botana. Y de repente pues era un departamento de solteros, pues de vez en cuando había pachangas muy sanas, nos juntábamos a jugar uno, lotería, esas cosas que hacen los jóvenes solteros, ¿verdad? A tomar chocolatito caliente, cosas así. Y yo encerrado en mi cuarto, porque no podía ni salir, porque sabía, no tanto porque ay, me voy a tomar o no, porque sabía que si me iban a agarrar de botana, entonces mejor me quedaba guardado para no darles carne a los lobos. Entonces, vamos a pasar por aflicciones. ¿Y de qué depende entonces el resultado de esa aflicción? ¿De qué depende que efectivamente esas tribulaciones momentáneas produzcan en mí, como dice aquí en 2 Corintios, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria? ¿De qué depende? De mi reacción, de cómo voy a enfrentar esas circunstancias, de cómo voy a atravesar, ¿sí?, por ese desierto. Y eso tiene que ver con la resiliencia, ¿sí? Ahora yo te hablo, dices, no es muy fácil decir la resiliencia, pues es sobreponerse, y no es el echaleganismo, ¿no? Barato de pues anímate, tú puedes, échale ganas y vas a ver que no. Dios te dijo, ayúdate que yo te ayudaré. No, es realmente que podamos encontrar en nosotros la forma de acercarnos de una manera asertiva y positiva a Dios en medio de nuestros problemas para poder salir adelante. Porque también vamos a pasar situaciones donde pareciera que Dios nos ha dado la espalda, y también se siente bien feo. Hace, ¿qué fue? 4 años el primer tumor. 4 años. Me detectan un tumor en la vejiga y dicen, pues es un bicho malo, te lo vamos a quitar, te vamos a dar quimio, y ya, pasó. Primera revisión después de eso, todo bien. Y segunda remisión, otra vez. Y te voy a decir una cosa, yo me ponché anímicamente más la segunda vez que la primera, porque yo había dicho, Dios ya me sanó, Dios ya hizo el milagro. Y de repente, pues fíjate que no, todavía no. Y te puedes encerrar en el decir, Señor, ¿qué está pasando? Porque a mí ve quien tú quieras, ¿no? Este cuate es bien gacho y bien malo, y ese no le pasa nada, no le da ni un catarro, y yo que estoy aquí sirviendo. O puedes decir, Señor, es tu voluntad. Yo no me puedo pelear contra tu voluntad, pero sí puedo decirte que me ayudes a transitar por tu voluntad, a pasar por mi Getsemaní. Y entonces necesitamos encontrar
aquellas cosas que nos ayuden a desarrollar la resiliencia, pero no, te digo, no es nada más el échale ganas, el te animo, el tú puedes, y de repente vamos a ver ahorita algunos versículos que sí son ciertos, pero que tenemos también que procesar y entender, ¿verdad? Porque a veces agarramos un versículo y no queremos leer más arribita o más abajito, y dices, es aquí me quedo. Pero bueno, vamos a ver cómo puedo o dónde puedo encontrar o qué puedo hacer para desarrollar la resiliencia. ¿Qué me ayuda a desarrollar resiliencia en mi vida? Y lo primero, mi amado, es la fe. Lo primero que tengo que hacer es creerle a Dios por encima de las circunstancias, por encima de mis problemas, decir, tú sigues siendo Dios. Tú sigues estando en control aunque yo no lo vea. Tú sigues siendo poderoso y suficiente para mí, aunque yo en este momento no lo vea. En Marcos 9:23 Jesús le dice a sus discípulos, si puedes creer, al que cree, a un hombre que le estaba pidiendo que le ayudara a un milagro, y dice, al que cree, todo le es posible. Es el principio, partimos de ahí. Tengo que tener fe, tengo que aprender a creerle a Dios, aunque yo no lo vea. Tengo que entender que Él ve más allá de lo que yo veo. Dices, a veces no entendemos los designios del Señor. A veces no entendemos por qué pasan las cosas que pasan. Pero aún así, Dios nos llama a tener fe. Ahora, vuelvo a lo mismo. La resiliencia, y en este caso la fe, no necesariamente tiene que ver con mis buenas intenciones. ¿En dónde realmente debo fundamentar mi fe? ¿Qué nos dice la Biblia? Nos dice en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. La fe se sustenta en la palabra de Dios, no en mis buenos deseos. Muchas veces oramos y pedimos y declaramos cosas más basándonos en nuestros buenos deseos o en nuestras emociones que en lo que nos dice la palabra. A veces sacamos la escritura de contexto en buen ánimo, ¿no? A veces, incluso cuando tratamos de animar a alguien, pues decimos las cosas, pero más desde nuestra buena fe, desde nuestros buenos deseos. La fe tiene que estar basada en la palabra de Dios. Hay muchas promesas en la palabra de Dios que nos pudieran ayudar en tiempos difíciles. A mí un versículo, por ejemplo, que me anima mucho está en Salmos 27:13, que dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Y seguramente tú y yo estaremos en situaciones donde muchas veces, si no creemos en la bondad de Dios, nos ponchamos. Porque hay veces, como te digo, hay situaciones que no entendemos. Pero sí podemos entender una cosa, que Dios es bueno. ¿O no? ¿Dios ha hecho algo para demostrarnos lo contrario? No, Él es bueno. Y entonces todo esto nos tiene que ayudar a entender. La fe basada o sustentada en la palabra de Dios también nos tiene que ayudar a entender las circunstancias y también entender que muchas veces hay un trato de Dios para nosotros. En toda circunstancia Dios quiere enseñarnos, moldear, corregir, fortalecer, afirmar. Algo quiere hacer en nuestras vidas. Nada es circunstancial. Y a veces nos entretenemos y perdemos mucho tiempo preguntándole a Dios ¿por qué? Cuando a lo mejor la pregunta correcta es ¿para qué? ¿Sí? El pueblo de Israel podía haberse preguntado ¿por qué? Y cuando tú ves, cuando le reclamaban a Moisés, decía ¿por qué nos sacaste de Egipto?
¿Por qué nos quitaste? Ya estábamos bien cómodos y hasta engañados. Ya estábamos bien. Eran esclavos que iban a estar bien. Pero estaban tan clavados en el por qué que no veían el para qué. El por qué era irrelevante, pero el para qué es para que puedas tomar una tierra que fluye leche y miel. Y cuando nosotros estamos en circunstancias difíciles, nos clavamos tanto en tratar de entender por qué. Yo tengo ese problema. Todo lo quiero entender, todo quiero saber por qué, todo quiero desmenuzar y entender. Y cuando Dios te dice, olvídate del por qué, busca el para qué, el propósito, a dónde te quiero llevar, qué quiero tratar en ti. Y entonces podemos nosotros ir a la palabra y buscar, pero buscar también entendiendo, entender de una manera diferente la palabra de Dios. ¿Quién ha oído este versículo de Romanos 8:37 que dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por Cristo? ¿Sí? ¿O quién ha oído Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Está bien chido. Pero necesitamos leer un poquito más arriba porque, por ejemplo, cuando leemos Romanos 8:37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es cierto. Pero muchas veces en medio de nuestra tribulación tomamos esa palabra nada más y no entendemos lo demás. Y dice aquí, fíjate, si leemos un par de versículos más arriba, en el 35 y 36 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Y queremos ser fortalecidos en Cristo, pero no entendemos que muchas veces para ser fortalecido tenemos que pasar por tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Ahí es donde somos fortalecidos. ¿Y a dónde quiero llegar? Que Dios es un Dios de procesos. Los cambios que Dios ha hecho en tu vida y en mi vida ha sido a través de procesos. Y a veces es tu propio proceso y a veces es el proceso de alguien más. Y a veces queremos el resultado final sin pasar por el proceso. Y no nos podemos brincar el proceso. Porque al final de cuentas, en el proceso Dios moldea nuestro corazón y Dios desarrolla este tipo de cosas como la resiliencia. Entonces, ¿qué me ayuda a tener resiliencia? Primeramente la fe, pero la fe basada en la palabra de Dios, la fe sustentada en las promesas reales de Dios, la fe sustentada en buscar su palabra y lo que Él quiere para mí, lo que Él me quiere hablar. Ese es el primer punto, la fe. El segundo que nos ayuda a desarrollar resiliencia es el Espíritu Santo. Amado, caminar y vivir la vida cristiana sin la ayuda del Espíritu Santo es total y absolutamente imposible. No hay manera. No hay manera. Y Juan habla mucho del Espíritu Santo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, 16, 14, 26, 15, 26, 16, 7. Habla del Espíritu Santo. Y la palabra que usa es paracletos, que se traduce como ayudador o algo así. Pero me gustó esta descripción que da, que dice: el Espíritu Santo destinado a tomar el lugar de Cristo con los apóstoles después de que ascendió al Padre, para guiarlos a un conocimiento más profundo de la verdad del Evangelio y darles la fuerza necesaria para capacitarlos para enfrentar los problemas y persecuciones que recibirían por causa del reino. Es decir, paracletos lo traducimos como consolador. Y cuando pensamos en consolador, a veces lo vemos desde la perspectiva humana. ¿Qué es un consolador para los humanos? Pues el que llega: ay, mira, pobrecito, ya pasó, mira, te dolió, sí, pero mira, ya pasó, ten la paleta o lo que sea, ¿no? Así como consolamos a veces a nuestros hijos.
Pero realmente lo que dice aquí en la definición de Paracletos es que es alguien que se acerca para llevarlos primero a un conocimiento más profundo de la verdad del Evangelio, para poder entender por qué estamos peleando, y después les da esa fortaleza para poder enfrentar las persecuciones y los problemas que vienen por causa de vivir el reino. Ahora, si nosotros vivimos el reino, tenemos que entender una cosa: vamos a entrar en conflicto con el mundo, necesariamente, porque el reino y el mundo operan bajo principios diferentes, operan bajo potestades diferentes, bajo autoridades diferentes. Vamos a entrar en conflicto. Entonces, eso es lo que hace el Espíritu Santo. Nos ayuda, y cuando nosotros hablamos del Espíritu Santo, pues vemos en la palabra que nos dice que, por ejemplo, que Él es el que convence. Que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Nos convence. ¿Qué otra cosa hace el Espíritu Santo? Nos enseña. ¿Qué otra cosa hace? Nos recuerda también las cosas. ¿Sí? Y obviamente sí es esa parte que nos consuela, pero que no es el consuelo. Yo lo veo de esta manera. Hay dos formas de consolar. Imagínate una carrera y entonces el que va corriendo de repente se cae. Y entonces llega y lo consuela su abuelita. ¿Cómo lo consolará su abuelita? Ay, mi hijito, te caíste, pero te dije que no corrí. Eso es muy peligroso. A ver, vente, vámonos a la casa, allá te curo. Así lo consolaría a su abuelita, ¿verdad? ¿O no, abuelitas? Van a decir que no. Pero en lugar de llegar a consolarlo, su abuelita llega a consolarlo su entrenador. Hace 2 años fuimos al Spartan con un grupo de chavitos, me encantó. Fui con niños de aquí de la Congre. El Spartan es una carrera de obstáculos. Y entonces un niño empezó muy bien y de repente se paró y empezó a llorar que ya no quería seguir. Y estaban los dos consoladores. Estaba el entrenador y estaba la mamá. Y entonces el entrenador le tuvo que decir a la mamá: quítate de ahí, por favor, déjalo. Y me volteé con él y le pegué un grito y le dije: no te pares, sigue adelante. Entonces, ay, qué malo, le gritó el niño, tenía miedo. ¿Y sabes qué dice el niño? Terminó la carrera. ¿Qué tipo de consolador crees que es el Espíritu Santo? Ay, véngase mi nene, porfa, allá. ¿Tipo abuelita o tipo entrenador? Y eso es lo que es el Espíritu Santo en cierta medida, nuestro entrenador que nos está preparando constantemente, porque sabes que el reto de hoy no se compara con el reto de mañana. Dios nos lleva. Hablamos mucho, y otra vez te digo, cuando declaramos los versículos, tenemos que entender toda su implicación. ¿Quién está de acuerdo que Dios nos lleva de gloria en gloria? Pero eso significa que nos va a llevar de reto en reto, porque cada reto se va a reflejar la gloria de Dios obrando en nosotros y por nosotros. Así de simple. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Nos prepara. Y sí, nos consuela. Y si hay que curar, pues lo curamos. Y te pone la venda y lo que sea, y síguele, porque la carrera no ha terminado. Entonces ya vimos que tenemos resiliencia por medio de la fe, que el Espíritu Santo nos da esa resiliencia también. Es el que te ayuda a hacer lo que tú piensas que no puedes hacer en tu carne o en tus emociones. A veces pues nuestra carne nos dice: pues ya bájale, ya déjalo, ya ríndete, no puedes, mira, bla, bla, bla. Pero el Espíritu viene y te dice: no, sí, porque tú estás destinado a alcanzar un propósito, y mientras tú permanezcas en la carrera, yo voy a estar contigo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, y eso nos anima y nos hace incluso enfrentar los problemas de una manera que a veces hasta nosotros nos sorprende. A veces ni nosotros entendemos por qué reaccionamos así. Dices: fue el Espíritu Santo que nos ha guiado, fue el Espíritu Santo que nos ha movido. Y tercera cosa que me ayuda a desarrollar resiliencia, mi amado,
Dios no nos llamó para ser llaneros solitarios y enfrentar todas las cosas y pelear las batallas solitos. Dios estableció la iglesia para ser ese cuerpo de creyentes que se animan, se exhortan, se soportan, se ayudan, se corrigen. La iglesia también nos ayuda a desarrollar la resiliencia de muchas maneras. Aquí vas a encontrar gente que te anima y que te ayuda, ¿verdad? ¿Quién ha encontrado gente que le anima y que le ayuda? Pero también vas a encontrar gente que dice: sí, es cierto eso de que hierro con hierro se aguza. ¿Verdad que sí? ¿O nada más yo? No. Pero de las dos maneras la iglesia está sirviendo al propósito de Dios para formar en nosotros el carácter. La iglesia, para mí, es el punto donde las imperfecciones de los hombres se encuentran con la perfección de Dios. Y de una de otra manera nos impartimos o nos compartimos nuestras imperfecciones, pero también nos compartimos la perfección de Dios obrando en nosotros. Somos perfeccionados por Él. Y a lo mejor yo tengo imperfecciones en una área de mi vida, pero en otras áreas está operando la perfección de Dios. Y con esa perfección de Dios yo puedo ayudar a otros y estamos en ese constante enriquecimiento, ayuda, como le quieras llamar. Leemos en Eclesiastés 4, 9 al 12, ¿verdad? Que dice que mejores son dos que uno. Y si esto lo ligamos con el Nuevo Testamento, ¿sabes por qué son mejores dos que uno? Ahí nos dice muchas cosas, porque si uno se cae el otro se levanta, porque si uno tiene frío el otro lo calienta y tal. Pero hay una razón, si ligamos este versículo con el Nuevo Testamento, que podemos entender por qué dos son mejor que uno. Porque Jesucristo dijo que donde estén dos o más congregados en mi nombre, yo voy a estar con ellos. Entonces, todos estos beneficios que vemos en el Antiguo Testamento de que dos son mejor que uno, los vemos materializados cuando Cristo está en medio de nosotros. Cristo se mueve en medio de la congregación y obra a través de nosotros. Y como te decía, ya no lo voy a leer porque ya me estoy acabando el tiempo. ¿Me regalan otros 3 minutos? Ya saben que el que predica siempre dice 3 minutos que se convierten en 5, pero que en realidad van a ser 10, pero bueno. Dice Colosenses versículo 3 capítulo 3 del 12 al 13, habla precisamente de cómo está en la iglesia, pero dice el versículo 13, por ejemplo, habla de soportándoos los unos a los otros. Y no es soportar de, ay, pues me cae gordo, pero lo tengo que soportar porque no, es soportar de sostener. Así como las columnas soportan el edificio, así nos soportamos los unos a los otros. Y también hay que soportar de la otra manera, también. A lo mejor encuentras a alguien que te cae gordo y lo tienes que soportar porque Dios lo ama. Dices, ni modo, si Dios lo ama, ¿quién soy yo para no amarlo? ¿No? Pero dice soportándonos. Y dice, la paz gobierne vuestros corazones. Nos hablaron también de ser pacificadores, enseñándonos, ¿verdad? Yo he aprendido mucho de todos ustedes en las pláticas, en las charlas, ¿sí? Exhortándonos, también he recibido una que otra exhortación, ¿verdad? Pero eso es la resiliencia. Y yo quiero leerte este pasaje que me habla a mí de cómo se refleja la resiliencia. Y está en 2 de Corintios, capítulo 4. Y vamos a leer del 7 al 10. 2 de Corintios del 4 del 7 al 10. Y dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ese es el primer punto. Cuando aprendemos a desarrollar resiliencia, entendemos una cosa, proviene de Él. Es un cambio que Él está haciendo en mí. Es algo que Él está impartiendo en mí. Es algo que Él está desarrollando en mí, que Él está plantando en mí. No es mío. Porque decíamos, yo tengo mi temperamento, pero Dios está moldeando mi carácter. Es Él. Y después dice, fíjate, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados,
derribados, pero no destruidos. Y el mundo nos puede atribular, nos puede poner en apuros, nos puede perseguir, nos puede derribar. Pero el carácter de Dios en nosotros no va a permitir que seamos destruidos. Esa es la promesa de Dios. Esa es la resiliencia, es decir, no importa las circunstancias, tú estás obrando en mí, tú estás haciendo algo en mí, tú vas a hacer algo en mí, yo confío en ti, yo descanso en ti, yo espero en ti. Y ese es el punto, mis amados. La resiliencia no es, pues le voy a echar ganas. La resiliencia es, voy a depender aún más de Dios, porque su poder se perfecciona en mi debilidad. Y cuando digo débil soy, reposa en mí el poder de Dios. Dice Pablo, por tanto me gloriaré más de mis debilidades. Y yo te quiero invitar a que oremos, si gustas ponerte de pie en esta noche. Y estamos aprendiendo acerca de la cultura del reino, del carácter del reino. Pero el carácter del reino no es un concepto abstracto de algo que es, sino el carácter del reino, la cultura del reino es algo para que yo me lo apropie y yo lo pueda vivir. Y yo quiero invitarte a que podamos ponernos de acuerdo con Dios y pedirle que venga a fortalecer nuestro carácter. Tal vez estás pasando por situaciones que te tienen, como leíamos hace un rato, atribulado, o tal vez estás en algún tipo de apuro, o te sientes perseguido, o te sientes incluso derribado. A veces parece que se nos acaba la pila, ¿verdad? A veces parece que dices, Señor, por más que me esfuerzo, nada más no salgo, no avanzo, no me levanto. Yo te quiero invitar a que podamos buscar esa fortaleza de carácter que nos permita levantarnos y decir, no importa lo que esté adelante, yo voy a continuar porque Él está conmigo. Al final de cuentas, lo único que necesitamos saber para poder seguir adelante es eso, que Él está con nosotros. Y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Por qué no cerramos nuestros ojos y le damos gracias? Señor, te damos muchas gracias porque tú quieres transformar nuestro ser, quieres moldear nuestro carácter, Señor, y desarrollar en nosotros, Señor, ese carácter como el de Cristo, que como está escrito, Señor, aún sabiendo lo que tenía por delante, aún sabiendo el martirio, la tortura, el sacrificio que le esperaba, Él decidió seguir adelante porque confió en ti, en tu palabra, en tu promesa, en el propósito que tú tenías, Señor. Así nosotros, porque los días son malos, porque los tiempos son malos y porque los tiempos cada vez van empeorando, Señor, pero que no nos rindamos y que no nos dejemos abatir. Pon en nosotros un carácter determinado a seguir adelante. Haznos resilientes, haznos salir fortalecidos, Señor, de cualquier situación. Que podamos ver efectivamente, Señor, que para aquellos que te amamos todas las cosas ayudan para bien. Y que podamos ver cómo estos momentos de tribulación por los que tenemos que pasar en la vida nos hacen, Señor, ver más de tu gloria en cada situación. Y Señor, que en medio de nuestras circunstancias siempre podamos darte a ti toda la gloria, Señor. Cuando Job perdió todo, Padre, él dijo, el Señor da y el Señor quita. Y después dijo, bendito sea el nombre del Señor. Que podamos bendecir tu nombre en medio de cualquier circunstancia que nos toque vivir, Señor. Que no nos dejemos abatir y que podamos reconocer que tú eres quien nos fortalece. Danos esa fe para poder, Señor, permanecer, para poder, Señor, fortalecernos en tu palabra. Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude, nos enseñe, nos guíe, nos fortalezca.
Y que podamos, Señor, también encontrar en la iglesia, que seamos capaces de abrirnos con alguien, con hermanos, con nuestras autoridades, para exponer lo que estamos batallando, Señor, y que no permitamos que nuestros problemas sean peleados en batallas a solas. Que entendamos que tú nos has puesto como un cuerpo, Señor, que podamos ayudarnos, sostenernos los unos a los otros, y que en medio de cualquier circunstancia tú seas glorificado, Señor. Tú seas glorificado en todas las cosas, en el nombre de Jesús. Amén. No hay imposibles para Dios. No hay montaña que no moverá. Gloria a aquel que el mar abrió. No hay imposibles para Dios. No hay imposibles para Dios. No hay montaña que no moverá. Gloria a aquel que el mar abrió. No hay imposibles para Dios. No hay imposibles para Dios. No hay montaña que no moverá. Gloria a aquel que el mar abrió. No hay imposibles para Dios. No hay imposibles para Dios. No hay montaña que no moverá. Gloria a aquel que el mar abrió. No hay imposibles para Dios. No hay imposibles. No hay imposibles para Dios. Toda muralla ella derribó. Y gloria a aquel que el mar abrió. No hay imposibles para Dios. Sé que veré un gran mover. No hay poder como el poder de Cristo. Creemos hoy llenos de fe que no hay poder como el poder de Cristo. Sé que veré un gran poder. No hay poder como el poder de Cristo. Creemos hoy llenos de fe que no hay poder como el poder. No hay imposibles para Dios. Toda muralla ella derribó. Y gloria a aquel que el mar abrió. No hay imposibles para Dios. No hay imposibles para Dios. No hay montaña que no moverá. Gloria a aquel que el mar abrió. No hay imposibles para Dios. Pues familia, qué bendición, te bendijo el mensaje de esta noche. Vamos a guardarlo en nuestro corazón. Recuerda que este domingo tenemos nuestra kermés y te pedimos que puedas asistir, que puedas invitar a alguien más. Y el día de mañana tenemos nuestro tiempo de oración. Que Dios les bendiga, que tengan buen regreso a casa. Buenas noches.